Buenas noches, bienvenidos un martes más a 8 en Clave Cádiz, el programa de tertulia política, aquí en 8 Televisión, cada martes para analizar la actualidad de la provincia de Cádiz con nuestros contertulios. Hoy tenemos aquí en los platós de 8 Televisión a José Antonio Vázquez. José Antonio, muy buenas. Muy buenas noches. Que ya vino hace 2 semanas. Daniel López Marijuán, que se estrena con nosotros, muy buenas. ¿Qué tal, Julio? Ecologista reconocido de la provincia de Cádiz. Diego Boza, profesor de Derecho de la UCA, muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Asiduo también a la tertulia. Y Laura Garófano, periodista también, asidua. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar por el tema de las aletas, el proyecto alternativo que han elaborado distintas asociaciones, el Movimiento Ecologista, Ecologistas de Nación, y el Ayuntamiento de Puerto Real, que también ha pilotado este proyecto alternativo para un espacio que no encuentra finalmente un proyecto al que acogerse, porque el proyecto, digámoslo así, oficial, el pilotado por la Junta de Andalucía y apoyado también por el Gobierno Central, ha sufrido 2 reveses del Tribunal Supremo que me negaba la posibilidad de que se pudiera establecer ese proyecto en los términos en los que se preparaba. La Junta ha dicho hoy, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, que sigue creyendo en ese proyecto de nudo logístico, de área logística, por el valor estratégico de los suelos de las aletas, pero, sin embargo, como les contamos, el viernes pasado se presentó un proyecto pues alternativo, más sostenible, de un perfil quizás un poco más bajo, pero tal vez un poco más real para esa zona, y ya decimos, liderado por el Ayuntamiento de Puerto Real y por Ecologistas de Nación. Daniel López Marijuán está entre ese grupo. Os pregunto, ¿qué creéis que debe hacerse en el proyecto de las aletas? ¿Hay tiempo para esperar más y dar una nueva vuelta de tuerca a ese proyecto original de nudo logístico? ¿Hay tiempo para eso? ¿Creéis que podemos esperar a que por fin salgan las cosas en las aletas? Yo creo que la tuerca ya hace tiempo que se pasó de rosca, creo. Y bueno, ahí están confiando en que se le pueda dar una vuelta, pero yo le veo muy pocos visos de que se solucione. Hombre, para todo el mundo sería deseable que efectivamente no tiene por qué ser en las aletas, pero que sí existiese un espacio industrial tan ambicioso como el que se planteó para las aletas, pero creo que la realidad es muy tozuda y bueno, no vale más ya dar cabezazos contra la pared, o habría que buscarle un espacio alternativo, porque ya digo que considero que para prosperar lo veo complicado, a excepción de esas 140 hectáreas que bueno, que sigue defendiendo PP y PSOE y PA. No lo sé. Con estas cosas no se sabe. Bueno, creo que hay varias cuestiones al respecto, ¿no? Por una parte, Daniel puede explicar mejor todo, porque ha sido partícipe, pero bueno, por una parte sorprende que el Ayuntamiento de Puerto Real, el Ayuntamiento encabece un proyecto cuando hay un acuerdo del propio Ayuntamiento en sentido contrario, con lo cual creo que ahí hay un problema de definición de roles institucionales. Creo que sería interesante que, si el partido que gobierna el Ayuntamiento de Puerto Real cree que es otro proyecto el adecuado, lo lleve a pleno y consiga el respaldo del Ayuntamiento. Lo que sí creo que el proyecto que defiende PP y PSOE es un proyecto hijo de otro tiempo y de otro momento económico, otro momento social, donde estamos hablando de 2005, 2006, una situación distinta a la actual, y que además se ha encontrado con 2 golpes judiciales muy fuertes. Entonces, mantenerlo creo que es un error porque, en primer lugar, porque si es tan importante ese terreno como nos vienen vendiendo los partidos mayoritarios, en este caso también incluso los sindicatos y la Confederación de Empresarios, ¿cuánto tiempo podemos prescindir de ese terreno? Porque actualmente no tiene ningún tipo de utilidad, llevamos 10 años sin ningún tipo de utilidad. Y lo que ocurre es que responde un poco a lo que pasa en la ciudadanía de nuestra provincia, ¿no? No tiene repercusión, no tiene importancia que los políticos que nos gobiernan hayan desarrollado un proyecto contrario a la ley, se lo haya tumbado el Tribunal Supremo, lo hayan modificado, se lo haya vuelto a tumbar el Tribunal Supremo. No conocemos ninguna dimisión, nadie que haya devuelto las dietas que ha cobrado en las distintas instituciones a las que ha habido el Consejo de las Aletas, etcétera. Simplemente la idea de seguir adelante en una especie de huida adelante que creo que no lleva a ningún sitio. José Antonio. Evidentemente lo habido hasta ahora no ha funcionado. Eso no es novedad, no hay más que pasar por alrededor y ver que salvo el apeadero de Renfe
no hay más nada, años y años y pasan, y es verdad que es necesario que eso produzca. Lo que no tengo es tan claro es que lo presentado sea lo mejor, es lo que no tengo tan claro. Es verdad que quizá para una valoración más exhaustiva haya detalles que haya que pormenorizar un poco más, pero de la presentación del otro día me dio un poco de reparo. Determinadas cosas las vi muy determinados puestos las cosas en su sitio, como para no tener ya... vi demasiado explícitos proyectos y nombres concretos, que si es verdad que está atado para que eso tan concreto venga, antes de ayer mejor que mañana. Si no, creo que podemos volver a convertir aquello en un corsé. Que si esta parcelita tiene que ser para el langostino de Estero, no lo sé, aquí nos lo podrán explicar mejor y estaré encantado de corregirme. Pero no lo sé, no creo que no es lo que necesita esta provincia en el sentido de corsé a la hora de que puedan facilitar la llegada de proyectos, porque está claro que lo que haya faltado, más allá del terreno que no se puede usar vía sentencia, pero está claro que hayan faltado también proyectos por venir, porque si hubiera habido algo más pujante corriendo por venir, estoy absolutamente convencido de que se hubiera empezado a urbanizar por el lado contrario o que hubiéramos empezado por otro lado. Está claro que había habido una falta. Me gustaría estar equivocado en que o por lo menos como yo entendí la explicación que dieron, vi muy encorsetado aquí esto para estudiar esto muy concreto. No lo sé, no termino de ver claro que esa sea la salida para un terreno que se lleva 6 años esperando. Yo creo que puede esperar 7 para una cosa en la que todos estemos de acuerdo. Daniel. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, el cadáver político del proyecto oficial es eso, un cadáver político. No es absolutamente inviable, legal, técnica y jurídicamente que el proyecto siga para adelante. Todo intento de resucitarlo es convertirlo, como dije yo el viernes en la presentación que hicimos en Puerto Real, convertirlo en un zombie. Es decir, es totalmente imposible que ese proyecto salga adelante con las 2 sentencias demoledoras, además, han sido las 2 del Tribunal Supremo, ¿no? Porque dice que es una incompatibilidad manifiesta entre lo que es un polígono industrial disfrazado de parque tecnológico y parque tecnológico logístico portuario, y en definitiva lo que son una zona que es un dominio público marítimo terrestre en su inmensa mayor parte, con vocación precisamente de recuperar ese carácter hídrico que en la época del franquismo se desecó y se perdió, ¿no? Eso es la sentencia demoledora. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues evidentemente no empecinarse en algo que es legítimamente imposible llevarlo a cabo, ¿no? Con lo que dice el Tribunal Supremo. ¿Por qué? Pues porque lo que plantea ahí tiene ubicaciones alternativas, como dice Laura, es decir, por ejemplo, todo el bajo de la Cabezuela está utilizado parcialmente, tiene todavía cabida, por ejemplo, aunque diga la autoridad portuaria que solamente es un 16% del terreno disponible, es mucho más, porque sabemos efectivamente que hay mucho terreno que no se utiliza, y sobre todo lo que es la nueva terminal de contenedores, que son en definitiva 38 hectáreas, que en su inmensa mayor parte van a estar completamente ociosas, así que hay cabida más que de sobra para cualquier actuación industrial, para cualquier actuación portuaria que efectivamente se quiera ubicar en la vía de Cádiz, ¿no? Entonces, claro, intentar utilizar y prácticamente sepultar bajo cemento, que es lo que dice el Tribunal Supremo, una zona que tiene carácter fundamentalmente de dominio público y de mantener el carácter sedemanial y el carácter hídrico, es absolutamente incompatible. Entonces, este tipo de planteamiento es lo que no se le introduce todavía en la mollera, no solamente del PP y del PSOE, de la Junta de Andalucía del Gobierno Central, sino también de los sindicatos mayoritarios, de una forma absolutamente increíble, sin apostando por algo que es totalmente inviable, ¿no? Entonces, el proyecto alternativo que nos ha presentado, ¿qué ventajas o qué fortalezas tiene? En primer lugar, es un proyecto consensuado, no es un proyecto terminado, o sea, es un proyecto que está todavía absolutamente al albur de cualquier tipo de iniciativa social, iniciativa ciudadana, incluso iniciativa administrativa o empresarial que quiera también, digamos, cogerse esa filosofía, que es la filosofía de lo que se llama la economía azul o la economía sostenible, de, digamos, recuperar los valores ambientales de ese espacio sin degradarlos y sin hipotecarlos para el futuro, ¿no? Es una de las cosas que argumenta el Tribunal Supremo. Es imposible, por ejemplo, el plantear una concesión y luego recuperar el carácter hídrico cuando ya prácticamente se ha convertido en una industria, lo que dice la
segunda sentencia de mayo de este año, ¿no? Y luego también las 527 hectáreas son muy variopintas. No es cierto que sea un secarral o sea un erial, como lo quiere vender en definitiva el consorcio, sino que hay una parte de marisma natural y naturalizada que su vocación es simplemente recuperar su carácter ecológico y incorporarse al Parque Natural Bahía de Cádiz, que es la petición que hemos hecho a la Junta Rectora. Hay otra parte que llama marisma desnaturalizada, que fundamentalmente su valor es básicamente intentar recuperar el carácter ambiental, donde podrían ubicarse todas las instalaciones, digamos, de agricultura extensiva, de recuperación de esteros, recuperación de salinas, de actividades artesanales, etcétera. Y luego hay una parte muy degradada que llama marisma transformada, en el que prácticamente irían los equipamientos de escuela-taller, de lo que se plantea en el proyecto, ¿no? De recuperación de la apicultura, de recuperación, por ejemplo, de un cortijo que hay muy bonito, el cortijo del Cerero, de recuperación también de un aula medioambiental, etcétera. Entonces, está muy bien tipificada y zonificada las tres zonas como para, digamos, sin hipotecar el carácter ecológico muy valioso que tiene esa superficie y que su vocación simplemente se incorpore al parque natural, pero el parque natural permite esa gradación, ¿no? De lo que sería una zona santuario, por decirlo de forma clara, de digamos, recuperación y de protección a ultranza, una zona que permitiría usos extensibles, básicamente de cultura extensiva y todo lo relacionado con la cultura de la sal, y luego otra parte, digamos, de actividades artesanales, por el taller, etcétera, donde habría ya instalaciones, vamos a llamar edificios, para decirlo de forma clara, que evidentemente irían en la parte sureste, que es la parte más degradada, ¿no? Entonces, este proyecto tiene futuro, en definitiva. Yo creo que pedimos de hecho, la ministra se reúne el jueves con lo que llamamos el G5, que es el grupo de los 5 grandes grupos ecologistas de nuestro país, Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF, que es la que ganó la sentencia, Amigos de la Tierra y la SEO, y le vamos a proponer, en definitiva, que esos 100 millones que están inmovilizados desde hace 10 años, no 7 años, 10 años, pues evidentemente se pongan, digamos, a disposición de un proyecto que tiene futuro, que es sostenible y que además que cuenta una cosa inédita con el apoyo de los colectivos tan machacados por la crisis como son los colectivos de trabajadores de Delphi y los colectivos de parados del metal, que han abrazado perfectamente y han colaborado en la gestación de este proyecto. Realmente es un proyecto muy ilusionante, lo que decíamos, un proyecto que está además muy solvente técnicamente, ha intervenido profesores de la universidad, ha intervenido colectivos sociales y luego, hombre, el que hayamos conseguido granjear la simpatía y la colaboración de esos colectivos tan machacados por la crisis, la verdad es para sentirnos bastante, digamos, esperanzadores, ¿no? Y evidentemente lo que tiene que pasar es que las fuerzas políticas mayoritarias, PP, PSOE, se bajen del guindo, literalmente, y apuesten por un proyecto que realmente es el futuro, o pues una parte del futuro de esta bahía, ¿no? Decía que estaba consensuado el proyecto, lo cierto es que está consensuado con una parte, porque realmente con el gobierno central y con la Junta prácticamente no se ha sentado. Claro, y lo que dice Diego también de que el Audiencia de Puerto Real, digamos, a cambio de postura, bueno, el Audiencia de Puerto Real lo que hace es simplemente respetar la legalidad. La legalidad, el Tribunal Supremo ha dicho que ese proyecto es ilegal de forma clarísima, que es totalmente incompatible con el carácter que tiene ese espacio. Entonces lo que hace el Audiencia de Puerto Real es intentar, digamos, adecuar ese espacio para usos que sean sostenibles y compatibles con el carácter de dominio público marítimo terrestre y que al mismo tiempo de solución al paro de Puerto Real y de toda la bahía de Cádiz. O sea que no veo contradicción en ese cambio de postura, que al principio se puede entender como un cambio de chaqueta, ¿no? El Ayuntamiento de Puerto Real, es decir, mantener a ultranza la defensa del proyecto convencional oficial es insostenible legalmente. Entonces es lógico que el Ayuntamiento de Puerto Real, el Ayuntamiento del Cambio, apueste por este proyecto alternativo, ¿no? Yo en eso coincido, Daniel. Quiero decir, me parece, creo que lo indicaba antes, creo que el proyecto antiguo responde a otros tiempos y a otra forma de pensar en la economía. Una forma de pensar que, bueno, creo que en nuestra provincia viene fracasando de forma continuada, ¿no? Tenemos terrenos hacía referencia, tenemos muchos terrenos donde ubicar estas cuestiones, ¿no? Tenemos los terrenos de Delphi que aún están pendientes, tenemos terrenos en distintos polígonos industriales, porque hubo un momento en el que poligonizar las ciudades era algo que era rentable económicamente para los ayuntamientos y además sonaba muy bien, y tenemos polígonos industriales muy vacíos en nuestra zona. Lo que me parece que, desde mi punto de vista, y lo veo desde fuera, creo que habría sido interesante que el ayuntamiento llevara ese proyecto a su pleno y que contara con lo llevó, Diego, lo pasé lo perdimos, yo presenté la claro, pues, entonces pues más razón el equipo de gobierno fue el único que votó a favor, votaron PA, PP, Izquierda Unida, PSOE, todos votaron en contra. Ahí tiene el equipo de gobierno un problema, y tiene un problema también. Quiero decir, yo coincido, claro. A mí me parece sorprendente la postura de los sindicatos. Creo que es una de las posturas más sorprendentes de todas, porque siguen manteniendo, cuando es obvio que el proyecto anterior ha fracasado, que lleva 10 años paralizado, y los que quedan, porque si se presenta un proyecto nuevo habrá que evidentemente se presentará un nuevo recurso, porque como es obvio,
después de haber 2 sentencias en contra, quienes ganaron esas 2 sentencias, en este caso WWF, considerará necesario volver a que el Supremo valore el nuevo proyecto. Por lo tanto, estamos garantizando 5 años más de paralización. No es interesante, y si tanto urge, me parece que diseñar políticas económicas distintas, que es algo que aquí hemos dicho y muchas veces pensar diferente para hacer cosas diferentes, porque pensando igual que hemos pensado siempre y haciendo lo mismo, estamos en la situación en la que estamos en la provincia. Y creo que economía alternativa, economía azul, que proteja la protección de los espacios públicos, economías colaborativas, la economía sostenible, creo que es el camino de una provincia como la nuestra. Pues claro, pero nos falla la base. Y es que hemos empezado el discurso diciendo que es un proyecto consensuado. Y Julio nos ha dado en parte de la clave. Con lo primero que no está consensuado es con el Ayuntamiento de Puerto Real. Es decir, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Real puede estar de acuerdo con el proyecto. El Ayuntamiento de Puerto Real no. Y hasta donde yo sé tenemos que respetar los acuerdos plenarios, ¿no? Que para eso decimos que hay que hacerlos cumplir y respetar, y las mayorías y la democracia. Ni Gobierno de España, ni Junta de Andalucía, ni sindicatos, ni empresarios. Entiendo que la Diputación tampoco. De momento el Ayuntamiento de Cádiz, cuanto menos, su alcalde, el equipo de gobierno. Tampoco sabemos si se lleva a votación al Pleno, si el Ayuntamiento de Cádiz también se ayer o no. Como idea, se agradece, verá, es positivo que se planteen cuestiones y que salgan. Y es verdad que muchas veces, de tirar la pelota lejos, se consigue un camino intermedio en el que todos llegamos. Pero lo que no se puede empezar es a decir que es un proyecto consensuado. Pues a lo mejor hay que empezar por ahí, antes de ponernos a todos ponerlos a todos a enfrentarnos unos con otros, no lo sé. Antes de ir, por lo menos, intentar... ¿Tendría intenciones la Junta de Andalucía y el Gobierno Central de limitar o de renegociar su idea de proyecto sobre las aletas? Porque tengamos en cuenta que tras 2 sentencias judiciales no lo ha repensado. Quizás por miedo a que se vea como un fracaso de algo que se vendió como un grandísimo proyecto, que ya es un fracaso, que ya es, sí, pero ¿por qué la cerrazón de no abandonar el proyecto y decir, bueno, señores, vamos a darnos un tiempo y lo pensamos en 2 o 3 años, o vamos a intentar alternativas? Yo quiero pensar que es que efectivamente, más que como industrial, como zona logística, la zona es desde luego envidiable. Más que no se trata de colocar 3 empresas cualesquiera desconectadas entre sí para crear, yo qué sé, como viene en Torrota la zona franca. Es más un pensamiento como un área logística que está ubicada en el sitio, desde luego en el meollo de todos los cruces de comunicaciones de esta provincia. Que el inconveniente que tiene es el que tiene del área influenciada y que las sentencias han dejado bien clara que no se puede llegar a esos extremos. Pero yo creo que el principal problema es que no se ve otra opción de área logística tan buena como esa, pensada como área logística, no para instalar como un polígono 6 empresas una al lado de la otra, cada una dedicada a sus funciones, cada una dedicada a sus tareas, no, sino pensada realmente como un área logística, que no ha funcionado hasta ahora. Yo creo que es el miedo a recortar en tamaño, que creo que sería la opción que primero tendrían que haber probado. Es decir, si no podemos llegar hasta aquí, claro, pero y a algunos que llevan toda la vida vendiendo ese proyecto les va a costar bajarse del burro. A mí el proyecto que yo lo he mirado esta mañana y lo estaba mirando y me parece muy interesante, sobre todo porque me parece que es una vuelta al sitio donde nunca debimos irnos. Esta zona yo creo que lleva cometiendo décadas el error de no estar mirando al parque natural. Muchísimo tiempo. El parque natural, bueno, si te das una vuelta por los senderos se te caen los palos del sombrajo de cómo está de sucio, de cómo está, hay una riqueza brutal, la recuperación de las salinas, la recuperación de las casas salineras. Eso es una cosa que se lleva diciendo muchísimo tiempo y nunca nadie se lo ha tomado en serio. Quizá por eso también creo que la idea, aunque considero que es estupenda, cuenta con el hándicap de que la administración, que realmente debe invertir ahí y apostar por ella, si no está implicada, le veo muy difícil implantación. Ahora, actualmente la inmensa mayoría de los negocios empresariales que están en terreno de parque natural, como salinas y demás, son
la inmensa mayoría son de titularidad privada. Con el tema de la acuicultura, creo recordar que el único personaje vinculado a un gobierno que tiene interés en el tema de la agricultura es Abel Matute, por ejemplo. O sea, que siempre ha sido iniciativa privada. No hay una creencia de una administración en confiar que efectivamente la acuicultura y la explotación salinera y la explotación de nuestros recursos naturales pueda dar dinero y crear puestos de trabajo. Entonces es ventaja y desventaja, es mi opinión. Y lo que estamos hablando de las aletas, pues yo considero que están esperando a darle estarán haciéndole un restyling del proyecto y hasta que no se den otra vez con la pared, pues no van a parar. Que ojo, que como ciudadana gaditana, que no se lo den. Es decir, yo lo que quiero es que venga riqueza y que haya empleo y que tal, pero si no es ahí, que sea en otro lugar. No, o sea, si no se puede hacer ahí, cambien el proyecto a otro sitio. Y una reivindicación que hacen los sindicatos, incluso que apoyan el proyecto, pero hacen la reivindicación de que esos 90 millones de euros que tienen las cuentas, que aludía antes Daniel López Marmón, que tienen las cuentas del Consejo Rector de las Aletas, que lleva con ese dinero una serie de años, que se inviertan en la provincia. ¿Ese dinero debería dormir hasta la reformulación del proyecto en las cuentas del Consejo Rector o debería de ponerse ya a disposición de cualquier otro objetivo? Es que el dinero adjudicado para un determinado proyecto yo creo que no se puede desviar a otro sitio, creo. Pero en los estatutos del Consejo Rector aparece que una de las finalidades del proyecto oficial, vamos a llamarlo así, efectivamente es la regeneración, la recuperación hídrica de la marisma. O sea que cabe el capítulo, por ejemplo, de iniciativas empresariales o de colectivos sociales. Por ejemplo, en Puerto Real hay uno que se llama El Larguero y tal, que quiere ya, por ejemplo, poner en uso, con explotación como cultura extensiva, una determinada parcela. Se hablan de 300 hectáreas incluso. Bueno, pues una cantidad evidentemente más pequeña. Es decir, que, digamos, legalmente se podría compatibilizar el estatuto del consorcio actual con el inicio, por ejemplo, de iniciativas, digamos, de explotación salinera extensiva, vamos a llamarlo así, ¿no? No es compatible, ¿no? El problema es que si el Consejo renuncia a los 90 millones, el proyecto, o sea, es el reconocimiento de que el proyecto está muerto. O sea, porque si no tiene 90 millones, o sea, porque creo que José Antonio ha dicho algo al principio muy interesante, es que nadie ha querido eso. Porque si alguien hubiera apostado seriamente por eso estaría, al menos la parte que no afecta a la sentencia directamente, estaría ya, habría algo. Por lo tanto, tan maravilloso como nos lo venden, tampoco puede ser cuando no hay nadie interesado en invertir en la zona. Entonces, creo que hay otras opciones que quizás sea necesario hacer. Pues igual hay que, decías tú, un nudo de comunicaciones, pues a lo mejor hay que mover alguna de esas comunicaciones para que lleguen abajo de la Cabezuela, terminal de contenedores, a alguna de las otras zonas en las que cabe ese proyecto de área logística, y respetar en la medida de lo posible, porque dice, bueno, están esperando para darse otra vez. Es que ya se han dado 2 veces. Es que yo recuerdo que este debate lo tuve yo después de la primera sentencia. Decía, bueno, estarán pensando, estarán rehaciéndolo para... Pero es que se han dado una segunda vez. ¿Hasta cuándo van a insistir en un proyecto que el Tribunal Supremo dice que es imposible? Porque la sensación es que el proyecto solo de base no le sirve. Porque debe ser... O sea, el proyecto, digamos, reducido, el proyecto corto no le sirve porque... por lo que sea, por alguna razón, se me escapan esos niveles económicos, pero debe ser que no es suficientemente atractivo para ningún tipo de inversión. Lo que decía la segunda sentencia, era que el proyecto se comprometía a revertir, o sea, dejar el lugar exactamente igual en 60 años, corrígeme si me Sí, eso era imposible, eso era inviable. Así es, sí, uno de los argumentos. Que un proyecto más pequeño, que sería, bueno, creo que Daniel lo explica muy bien, hay 3 zonas. El proyecto solo en la zona en la que sí cabe un proyecto, digamos, un proyecto duro, no le sirve, porque si no lo habrían sacado. Pero porque es que cualquier otra cosa menor a eso es un fracaso. Pero es que más fracaso es 2 sentencias en contra, o sea, quiero decir, y buscarse una tercera, que me parece que es una... No sé, todo lo que no sea llegar a un punto de confluencia con el respeto a las zonas naturales es imposible, porque el Tribunal Supremo te lo ha dicho no una, sino 2 veces.
Además que esa situación estratégica que tú decías la tiene, por ejemplo, otras zonas. La propia Bajo la Cabezuela es una de ellas, por ejemplo. El propio terreno de Delphi, en plena marisma también, es otra de ellas. La propia, por ejemplo, zona también de relleno de la nueva terminal de contenedores la tiene, ¿no? Entonces, habría que desplazar las intervenciones más duras a esos espacios que ya son industriales o son portuarios. Por ejemplo, una alternativa que también planteamos es el tema de reciclado ecológico de buques. Poder ir perfectamente para la terminal de contenedores. Otra podría ser, por ejemplo, la eólica offshore, ¿no? Que actualmente está iniciando en Navantia, pero que además de las plataformas de sustento de los yaques, podría hacer con toda la línea, por ejemplo, de la logística de los parques eólicos marinos. Podría ir, por ejemplo, directamente Bajo la Cabezuela o también, por ejemplo, en Delphi. O sea que actividades alternativas estratégicamente situadas las tenemos afortunadamente en toda la vía de Cádiz, y al mismo tiempo tenemos una zona privilegiada, efectivamente, que es un parque natural con un valor ecológico maravilloso, ¿no? Y que evidentemente no solamente es lo que legalmente está declarado, sino es una zona de amortiguación, como la zona de las aletas, que de forma obligada debe incorporarse al parque natural. Esa es un poquito la estrategia, y es cierto lo que dice efectivamente el Consejo. Se ha conseguido un consenso social, pero el político no. Pero se ha intentado, ¿eh? Se ha intentado hablar con todos los partidos políticos, pero nos hemos encontrado, efectivamente, como dice Julio, con la cerrazón más absoluta. O sea, se empecinan y se encastillan con ese proyecto sabiendo que jurídicamente es inviable, o sea, que no tiene vuelta de hoja, entonces es inexplicable. Pues veremos en qué queda el proyecto de las aletas, porque me temo que va a haber una nueva ronda y una reformulación del proyecto para otra vez intentar que salga adelante ese nudo logístico que quieren establecer las aletas. Vamos a una pausa publicitaria y enseguida estamos aquí con más temas, como el cambio de nombre de la avenida Ramón de Carranza a 4 de diciembre, aquí en Cádiz. En unos minutos, publicidad, y volvemos con esos temas.